Los libertadores arrepentidos. Cómo los grandes próceres del proceso rupturista y violento que dio al traste con la monarquía católica en América murieron arrepentidos, especialmente ya se notaba en sus últimos años, incluso solos. Es más, yo diría que incluso olvidados en muchos casos, ¿no? Pero es algo que nos llama especialmente la atención, porque el discurso triunfalista, nacionalista, que se ha fijado en esta época, como una leyenda rosa, pues es precisamente eso, ¿no? Valga la redundancia, el triunfalismo de que aquellos criollos ingenuos se derrotaron a la malvada potencia europea que los tenía sojuzgados y discriminados. Sin embargo, conforme hemos ido escarbando en la historia, vemos que ese discurso monolítico, idolátrico e incluso agresivo se cae por su propio peso, los hechos no concuerdan. Y además añadimos la puntilla, es decir, no entendemos ese nacionalismo triunfalista absoluto y ese discurso absoluto cuando los mismos próceres murieron arrepentidos. Muchas veces parece como que existe un prócer histórico y un prócer literario, ¿no? Y la literatura y la alabanza desmedida pues opaca la complejidad de la historia. Tratamos este polémico tema con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar analizando hoy esos pensamientos antes de la muerte de muchos libertadores, entre comillas, y en las etapas finales, ¿no? Porque vamos a hablar no solo de Simón Bolívar, que es el principal actor de las guerras independentistas en América, sino de otros, ¿no? Y otros inclusive mucho antes de morir ya estaban arrepentidos, inclusive hay algunos que están en el exilio, y es importante para analizar estos arrepentimientos de los libertadores no irnos a las proclamas públicas, porque hay que recordar que las proclamas públicas que hacían estos personajes, pues totalmente propagandístico, ¿no? Claro. Como podemos escuchar hoy en día un político haciendo alguna proclama, algún programa en televisión, pues él siempre va a hablar de forma propagandística a favor de su causa política. Entonces tenemos que irnos a los archivos privados, a las cartas privadas de estos personajes para analizar su arrepentimiento. Inclusive hay casos como Emilio Aguinaldo, que no solo lo escribió en cartas, sino también lo hizo público en algunas entrevistas que le hicieron en algunos periódicos. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante en este podcast. Claro, Emilio Aguinaldo ya de Filipinas en el 1898, donde ya había pasado pues, ese ciclón que destruyó todo nuestro ente geopolítico, que de hecho iba a reformarse, ¿no? En la época de Carlos IV, y la invasión napoleónica y la posterior oleada revolucionaria pues impidió esa reforma política que nos hubiera convertido en una gran mancomunidad. Pero a mí me llama mucho la atención, mira, fíjate, uno de los primeros próceres, Francisco de Miranda, por ejemplo. Francisco de Miranda había sido soldado español, brillante por lo demás, ¿no? Además es algo que comparte con José de San Martín. Y Francisco de Miranda, hijo de isleño canario, resulta que cuando él está preso en la Carraca, y hay que recordar que está preso porque lo traiciona Bolívar, hay que recordar esto, entre los mismos próceres se hicieron la guerra y se traicionaron continuamente, ¿eh? Eso también muchas veces, tú sabes, pana, que se suele olvidar. O se suele... Aunque yo tengo la teoría que fue una traición mutua, porque Miranda ya sí estaba escapando con el dinero del Tesoro Nacional también. Yo creo que ahí fue... Sí. A eso iba, es una traición detrás de la otra y es un amor por el dinero ajeno desmedido. Lo que ocurre en muchísimos próceres de toda esta causa secesionista. Y Miranda, cuando está preso en la Carraca, él se ofrece a mediar para ayudar a la reunión de Venezuela con su madre patria, profundamente arrepentido. O sea, Miranda, el mismo que en el año 1806 había intentado provocar una revuelta separatista con la ayuda de la Marina Británica, según sus palabras, ¿no? Claro que el precursor, como se le dice, ¿no? En la historiografía de la leyenda rosa nacionalista, el precursor, que él mismo muere arrepentido y quiere incluso arreglar el entuerto
que en parte provocó, ya te está diciendo que algo ahí no funcionaba. No solo eso, sino que bueno, cuando volvemos a la figura, o sea, a lo que es Bolívar y Miranda y sus continuas traiciones. Cuando los realistas vencen y toman Puerto Cabello, ¿no? De la mano de Monteverde, Bolívar incluso llega a ofrecer su espada para combatir a Napoleón. Porque es que hay que entender que finalmente Bolívar procedía de una estirpe de funcionarios de la monarquía española en América que se remontaba al siglo XVI. O sea, llevaban más de 2 siglos con altos cargos de la monarquía en América. Y como tú bien dices, por un lado Miranda intenta huir con el tesoro, Bolívar que se encontraba en plena guerra celebrando un casamiento y mete la pata gracias a eso. Y bueno, y gracias también al talento de Monteverde y al talento de los canarios, ¿no? Porque estamos hablando de Monteverde, Yáñez y todo, el Taita Ñaña, como era conocido. Antoñanzas también. Pero Antoñanza no era, Antoñanza yo creo que era riojano. Pero todos estos canarios que entran con Monteverde, que eran despreciados por la oligarquía mantuana, no es cierto, y que finalmente eso deja entrever el triunfo aquel de los realistas canarios, el desastre que había en la misma causa independentista. Nariño, por ejemplo, Nariño, que es considerado un prócer en Colombia, Pablo Victoria nos recuerda siempre que Nariño fue procesado por meter la mano donde no debía, porque claro, aquí siempre nos dicen, no, claro, es que Nariño por publicar los derechos del hombre, Nariño lo que había por medio era esto, era meter la mano donde no debía, que era lo que quería hacer Miranda, y Bolívar lo impide traicionándolo, o sea, algo ya, Emilio, de raíz no iba bien, ¿no? Sí, claro, lo traiciona porque Monteverde le ofrece un pasaporte junto, no solo a él, sino también a otros personajes como Nicolás Briceño, ¿no? El famoso Diablo Briceño, el que inició prácticamente la guerra a muerte antes del decreto de guerra a muerte de Bolívar. Pero hay que analizar un poco las guerras de independencia, ¿no? O sea, las guerras de independencia trajeron un caos y desolación a la América española. Y señalan los historiadores Pablo Victoria y Arturo Urlaperetti también que el 25% de la población, por lo menos en Venezuela, murió. Sobre todo la clase empresarial, los dueños de las haciendas, los cortijos, los dueños de los pulperos, habían perecido, ¿no? Esto equivale más o menos a unas 225.000 personas. Hay que señalar también que otro 15% emigró, sobre todo a Cuba y Puerto Rico, que seguían bajo administración española. Muchos de ellos eran mano de obra cualificada y personas con un capital económico enorme, ¿no? En el año 1830, ya al final de su vida, Simón Bolívar se enfrenta también al desencanto, ¿no? Que es consciente que fue el protagonista del derrumbe del periodo hispánico de donde él provenía, ¿no? Y el nacimiento de una nueva era. Y esa nueva era de caudillos regionales que capitalizaron el desorden y la desolación en que había quedado el Venezuela y la América hispana para tomar el poder y dividir los antiguos territorios hispánicos. La guerra civil hizo que en Venezuela y América fuesen dominados por militares, ¿no? Vemos que los primeros jefes de Estado eran todos militares provenientes de esta guerra, ¿no? Claro. En vez de avanzar, lo que hubo fue una involución en términos de estabilidad sociopolítica. Solo con revisar la correspondencia, como dije anteriormente, la correspondencia privada de Simón Bolívar antes de morir, podemos observarlo. Cito a Simón Bolívar. En carta a su amigo Estanislao Vergara, el 25 de septiembre de 1830, o sea, pocos meses antes de morir, Bolívar señala: créame usted, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta la que le hemos hecho contra los españoles. Si seguimos citando a Bolívar, desde Barranquilla escribía a Juan José Flores el 9 de noviembre de 1830 lo siguiente: la América es ingobernable para nosotros. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Bueno, aquí demuestra que nunca confió en los estamentos sociales inferiores, ¿no? Siempre temía a la partocracia, quienes eran la mayoría de la población en América. Siempre, Bolívar también dice, ¿no?, que hay que evitar que Venezuela se convierta en Haití porque tendremos Guinea y más Guinea. O sea, es otra de sus frases lapidarias. Y fíjate
Es curioso lo que tú bien dices, la correspondencia, por ejemplo, entre Bolívar y Santander o Bolívar y Flores, porque Bolívar se convierten en extranjeros con la independencia. Es decir, hasta antes de la independencia, Bolívar, Flores, Santander y compañía eran españoles americanos. Pero ya a partir de la independencia empiezan a ser venezolanos, colombianos, argentinos y un largo etcétera. Te digo esto porque en Perú, por ejemplo, muchas veces, que ahora se está poniendo de relieve lo que fue el Ejército Real del Perú, dice, claro, la independencia fue una causa de extranjeros. No exactamente, en todo caso sería de forasteros, pero no de extranjeros. Se convierten Claro. en extranjeros a raíz de después de la independencia. Es más, el general Flores, el presidente de la República del Ecuador, hoy en día no podría ser porque sería considerado un extranjero venezolano. Claro. Sin embargo, fue un venezolano que fue presidente de la República del Ecuador. Entonces, Ni Sucre, ni Sucre. Fue la extranjerización de los propios paisanos. Claro, ni Sucre hubiera podido ser presidente de Bolivia tampoco. Por ejemplo. Son cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir citando a Bolívar, porque es que Bolívar en su correspondencia privada dice muchas perlas, ¿no? En ese mismo año de 1830 expresaría lo siguiente: también deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles. Este deseo me lo manifestaron en Venezuela más que en ninguna parte. O sea, aquí está viendo que quiere que vuelva a la época de los españoles, porque está viendo que en su proyecto, esta guerra y su proyecto político es un total desastre. Claro, el culto bolivariano posterior se encargó de ocultar este arrepentimiento y las evidencias de un resultado atroz. Sigo citando a Bolívar. Aquí tengo una cita muy importante. Dice, esto lo escribe el 6 de mayo de 1814. Terribles días estamos atravesando. La sangre corre a torrentes. Ha desaparecido los 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria. Por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos. Esto ya lo está escribiendo en plena guerra, ¿eh? Está diciendo que desaparecieron los 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria. O sea, los 3 siglos de la monarquía hispánica en América. Es un extracto que utiliza mucho Pablo Victoria y también lo utilizaba Luis Corsi, que en paz descanse. Fíjate lo que dice Emilio, un general de Bolívar como Joaquín Posada Gutiérrez, que fue también citado por Pablo Victoria, por Luis Corsi y también por nuestro amigo Francisco Núñez del Arco. Joaquín Posada Gutiérrez dice: he dicho poblaciones hostiles porque es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes, que las clases elevadas fueron las que hicieron la revolución, que los ejércitos españoles se componían de la cuarta parte de hijos del país, que los indios en general fueron tenaces defensores del gobierno del reino, como que presentían que como tributarios eran más felices que lo que serían como ciudadanos de la República. Esto no lo digo yo, no lo dices tú, lo dijo Joaquín Posada Gutiérrez, un general de la causa bolivariana. Me refiero a causa bolivariana del siglo XIX, no la del socialismo del siglo XXI. Okay, si te las pones a analizar no son muy diferentes, ¿no? Expropiaciones. En eso coincide el amigo Xavier Padilla, por ejemplo. Correcto, ¿no? Y en esas mismas palabras más o menos también se expresa Juan Germán Rocio, que es otro prócer importante dentro de Venezuela. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otras partes de Hispanoamérica, por ejemplo, del Río de la Plata. San Martín también es otro que, viendo el desastre de la guerra, inclusive abandona el Perú porque dijo esto tiene muy mala pinta y entregó prácticamente el poder, ¿no? a Bolívar o decir el mando de los ejércitos insurgentes a Simón Bolívar, ¿no? Y se va para el exilio en Europa. Y desde el exilio, en 1841, él escribiría lo siguiente, cito a José de San Martín: a la verdad, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía, se llena el alma del más cruel desconsuelo. Esto lo escribiría ya mucho tiempo después de estos países independientes, en 1841. Sé que tienes también más cosas de San Martín por ahí.
Sí, mira, al hilo de lo que tú dices de San Martín, esto se conserva gracias a una recopilación que hizo nuestro amigo Francisco Núñez del Arco. Fíjate, en el año 1828, ya una fecha relativamente tardía, José de San Martín dice: voy a hacer el último esfuerzo en beneficio de la América. Si este no puede realizarse, por la continuación de los desórdenes y anarquía, abandonaré el país, pues mi alma no tiene un temple suficiente para presenciar su ruina. 6 años después, Emilio, en el año 1834, José de San Martín, en carta a Tomás Guido, dice: ya es tiempo de dejarnos de teorías que 24 años de experiencia no han producido más que calamidades. Y en ese mismo año, en el año 1834, San Martín dice: maldita sea la tal libertad. No será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llaman tirano y que me proteja contra los bienes que me brinda tal libertad. Estamos hablando de fechas ya tardías, del 1828, 1834, lo conservamos. No, y la que yo señalo es de 1841, más tarde todavía. Imagínate, y ese es el corolario de los llamados libertadores, o sea, renegando de su propia obra, amargados, exiliados. Bolívar, por ejemplo, murió en la finca de un español, solo, peleado, intentando apoyar al Partido Conservador Colombiano, porque esas otras. Luego empiezan las guerras entre liberales y conservadores, guerras interminables, además. Sí, no, e intentando escapar también para el exilio para Europa, porque por eso se encontraba en Santa Marta, iba camino de Europa y ya iba a abandonar Colombia, que su proyecto estaba totalmente ya destruido. Se había dividido la Gran Colombia o Colombia la Grande, como queramos llamarlo, en varios países, en Venezuela, en Ecuador y en Colombia la actual, y ya su proyecto se derrumbó. Y ya en el siglo XX, pues ni digamos, Panamá también se separaría de Colombia, ¿no? Gracias a la influencia norteamericana. Hablemos también de otro caso importante, si quieres, de estos arrepentidos o estos lamentos bolivarianos, como la canción de Nanitos Verdes. En vez de lamento boliviano, lamento bolivariano. Como lamento bolivariano, ¿no? Pero bueno, trasladémonos hasta las Islas Filipinas, ¿no? Que es otro de los territorios que pertenecieron a la monarquía hispánica y casi hasta el siglo XX, hasta 1898, ¿no? Y muchos años después, Emilio Aguinaldo, que fue el principal actor contra la monarquía hispánica en este archipiélago de Asia, lo entrevistaría el periódico español ABC en el año 1958, ¿no? Y cito a Emilio Aguinaldo, dice lo siguiente: sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora bajo los Estados Unidos somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias. Esto los dice Emilio Aguinaldo, que por cierto, cuando el rey Alfonso XIII muere, Emilio Aguinaldo se apareció en la iglesia, en la catedral de Manila, en las exequias que les estaban realizando los españoles, y todo el mundo se impresionó, como si está viniendo Emilio Aguinaldo, que no quería a España en Filipinas, ¿cómo viene a hacerle estos honores, ¿no? A esta exequia a Alfonso XIII? Y él dice: es que yo fui súbdito de España, por eso vengo a rendirle tributo a Alfonso XIII. Es que con esto además sacamos una conclusión, es decir, nosotros no estamos hablando de que la monarquía católica española pues no tuviera fallos, claro que los tuvo. Claro. Pero la independencia fue peor, fue mucho peor el remedio que la enfermedad. No se mejoró, no se progresó. Al revés, se cortó en seco una reforma que iba a llevar Carlos IV en 1808, que nos hubiera convertido en una Commonwealth. Y todo eso se fue al traste entre Napoleón, entre la infiltración británica y entre la falta de talento nuestro, vamos a decirlo así, porque la misma España después no paró en guerras civiles y en golpes militares y etcétera. Entonces, el siglo XIX español es terrible. Terrible, bueno, y el siglo XX ahí con el régimen de la Restauración es una, llamémosle así, una falsa paz, si se quiere, donde las elecciones estaban trucadas, ¿no? Y llegó después del desastre del 98, o sea que a lo que me vengo a referir es que los llamados libertadores, para mí no son tales, pero bueno, los llamados libertadores no arreglaron nada, al contrario.
Y ellos mismos, según sus palabras, esto no lo dices tú, no lo digo yo, no, según ellos mismos, murieron solos, olvidados, asqueados, peleados entre ellos. O sea, acordémonos, por ejemplo, de los conflictos de Bolívar contra Santander, ¿no? O luego las guerras civiles, o Páez, por ejemplo. Páez contra Bolívar. Acordémonos, hay que tenerlo muy presente, que Francisco de Miranda y José de San Martín fueron oficiales españoles, que hay un mito sobre que San Martín era criollísimo, que es falso, de atenernos a la historia oficial. Quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque José de San Martín, si uno mira la historia oficial, José de San Martín es hijo de funcionarios borbónicos, concretamente palentinos, que están un tiempo en el Río de la Plata y se afincan a posteriori en Málaga. Y San Martín fue soldado español más de 20 años. Entonces... hablaba hasta con acento andaluz, imagínate. ¿Cuántos años pasó San Martín en América? Algunos dicen que 4, otros dicen que 6 años. Hay una teoría extraoficial que dicen que San Martín en verdad era hijo de un criollo de Alvear que le hizo un hijo a la empleada doméstica de esta familia San Martín, que era una india guaraní, y que para tapar el escándalo pues la adoptaron como hijo. Pero nosotros nos manejamos con la documentación oficial que hay. Es decir, Boves tuvo muchos más años en América que San Martín, porque Boves la mitad de su vida la pasó en América. San Martín no, San Martín pasó apenas unos años de su infancia. Que por cierto, Boves era otro que hablaba con acento, pero venezolano, ¿eh? Sí. Boves que se formó además con una educación ilustrada, ¿no? Porque esa es otra cosa. Nos pintan a los libertadores como ilustrados sabios, mientras que los realistas eran unos bestias. No, Boves tuvo una educación ilustrada, una educación además trabajada por Jovellanos, que fue una de las perlas de la Ilustración española, cuando funda el Real Instituto Asturiano. Y Boves se fue siendo un marino chiquillo prácticamente a Venezuela, hizo su vida allí. Entonces, bueno, por el criollismo, a mí me encanta el criollismo cultural, ¿eh? No estoy en contra del criollismo, además yo soy casado con criolla, pero el criollismo ideológico, por así decirlo, es que ni por esa da. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, en el caso mexicano, que es distinto del caso del sur, pero ¿cómo muere Agustín de Iturbide? O sea, muere incluso traicionado por gente que había pactado con él, incluso cuando Iturbide estaba informando de que la monarquía estaba intentando retomar la Nueva España. Y a pesar de las informaciones valiosas que le dio, lo mataron como un perro en un imperio mexicano que no llegó a los fusilado. ¿Dónde está ese triunfalismo? Yo, por ejemplo, lo tengo claro. O sea, yo no tengo ningún triunfalismo sobre la España del siglo XIX. Es que no se puede tener, ¿verdad? ¿No? Y si nos ponemos a analizar los demás países, Colombia es el país que más guerras civiles tuvo durante el siglo XIX en toda América. Y Venezuela, entre 1830 y 1903, hubo un total de 166 revueltas armadas y casi 50 años de guerra. Se estima que hubo 1 millón de muertos, o sea, 1 millón de muertos es muchísimo más de lo que hubo en la independencia, ¿no? Bolivia, Emilio, Bolivia, ¿cuántos golpes de Estado no ha tenido desde la misma proclamación de la independencia? Y el Paraguay también perdió casi que la mayoría de sus hombres en la guerra de la Triple Alianza, claro, perdió territorio, o sea... La Triple Alianza sí es verdad que es posterior, porque Paraguay es otro caso curioso, que Paraguay es un territorio que queda aislado por el doctor Francia, y es un territorio claro, que está al margen. Que por cierto es uno de los últimos países en declarar la independencia, porque justamente los que estaban en el poder en Paraguay eran realistas todos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que claro, ya al pasar tanto tiempo y estar casi aislados, pues bueno, pues declaramos una república con una autarquía, ¿no? Pero bueno, o sea, seguimos dándote datos de lo desastroso que fue Venezuela después de la independencia. Un 70% de ese millón de muertos son civiles, que fueron caídos por los pestes, por las hambrunas, por la anarquía, por la represión política, porque hubo represión política en el siglo XIX. Y bueno, después de esto hubo un culto a partir de Antonio Guzmán Blanco a Bolívar, porque acuérdémonos que Bolívar se le prohibió la entrada a Venezuela, Paz se la prohibió. En Venezuela no querían a Bolívar, entonces ya a finales del siglo XIX, pues Antonio Guzmán Blanco nombra este culto bolivariano, a las plazas mayores le pone el nombre de Plaza Bolívar y empieza a la moneda se le pone el Bolívar
se le cambia de peso y del venezolano a bolívar, o sea, todo es bolívar. En Venezuela, imagínate, yo cuando era pequeño, que estudié bachillerato allá, vi una materia que se llamaba Cátedra Bolivariana. Claro. Y ahí lo que se estudiaba era como que el pensamiento de Bolívar, claro. El pensamiento que se estudiaba son las proclamas públicas, la famosa Carta de Jamaica, que es una carta pública, pero no se estudia esta correspondencia privada que hemos estado señalando, ¿no? Que señala el lamento bolivariano que hubo en Simón Bolívar a los últimos años de su vida. Claro, ese lamento está en Bolívar, está en San Martín, está en Miranda. Mira la forma trágica que muere Iturbide. El mismo O'Higgins, desde Chile tampoco tuvo un paseo triunfal. De hecho, O'Higgins tuvo que luchar contra buena parte de su pueblo. Te digo porque buena parte del nacionalismo chileno siempre dice, nosotros le dimos la independencia en Perú. Bueno, pero también hay que contar que el Ejército Real del Perú, especialmente por mediación de Mariano Osorio, que era paisano mío, tuvo que mediar para que los realistas chilenos del norte y el centro de la capitanía chilena no masacraran a los independentistas porque estaban hartos de los abusos de los independentistas. Y se suele olvidar que ya proclamada la independencia, la isla de Chiloé seguía resistiendo y que ya proclamada la independencia, los Pincheira, con una guerrilla realista entre los actuales territorios de Argentina y Chile, siguieron combatiendo pidiendo la vuelta del rey, al mismo estilo que Huachaca en la Pampa de la Quinoa en Perú. O sea que, como te digo, esto tiene que servirnos para desapasionarnos y mirar la complejidad de la historia como fue. Hubo una gran descomposición política que no redundó en un beneficio, porque además otra cosa, esa descomposición política que estamos hablando, pasamos a ser extranjeros. Dicen, el sueño bolivariano era unir. ¿Cómo que el sueño bolivariano era unir si ya estaba unido? Si estaba unido desde el Mississippi hasta el Cabo de Horno. No, claro, que eso del sueño bolivariano es pura demagogia, en verdad. No, más bien lo que hizo fue dividir el continente. Claro. Porque ¿quién fue el que separó Bolivia del Perú? Fue Bolívar. ¿Quién fue el que creó la República de Colombia, la grande? Fue Bolívar. Entonces, menos populismo y más hechos. Y los hechos es eso, que Bolívar fue uno de los grandes fragmentadores de la América. Que te digo otra cosa, en Perú, quizá por influencia de cierto nacionalismo rosa argentino, es como que Bolívar fuera el policía malo y San Martín el bueno. Entonces siempre te dicen, cuando en la famosa entrevista de Guayaquil, como que San Martín fue traicionado, como que San Martín fue desprevenido. El mismo San Martín habla de Perú como un desgraciado país y que solo la fuerza de Bolívar podrá independizarlo. Eso lo dice San Martín. Y yo lo puse sí, San Martín se retira. Pero entonces, ¿qué me están hablando de que Bolívar lo traiciona o de que San Martín iba desprevenido? El mismo San Martín, desde que entra en el Perú, ve que más de medio Perú le está haciendo la guerra. Que además, que era un oficial europeo. Si es que vamos a eso, de verdad. Es que provoca risa tener que mencionar esto, ¿no? Y lo acabamos de citar, o sea, totalmente muere arrepentido, ¿no? Y me gustaría citar unas palabras que creo que son justamente ese cambio que hubo de la monarquía hispánica a los tiempos modernos, por llamarlo así, de las repúblicas hispanoamericanas, y son las palabras del historiador mexicano Esquivel Obregón, ¿no? En su libro Influencia de España y los Estados Unidos sobre México de 1918, entonces principios del siglo XX. Cito a Esquivel Obregón. El jornalero de la época virreinal de 1792 podía comprar 23 medidas de 100 kilos de harina al año. En 1891, esto ya a final del siglo XIX, solo podía comprar 9,71 kilos. O sea, de 100 kilos a 9 kilos a final del siglo XIX. Y en 1908, ya nada más que 5,35. Ya a principios del siglo XX, pues 5 kilos podía comprar, ¿no?, de harina al año. Nuestro jornalero de la época colonial podía comprar tanto trigo como el francés de hoy, pero nuestro jornalero de 1908 apenas podía comprar algo más que el francés de los luctuosos tiempos de Carlos IX, o sea, en el siglo XVI. Hemos desandado así en el camino del progreso.
Es tal cual, es tal cual. Otro intelectual mexicano como José de Vasconcelos fue también muy crítico con el endiosamiento de los libertadores, porque finalmente él decía que no se estaba estudiando la historia, sino que se estaba creando un discurso que además no era nada constructivo. O sea, que es que finalmente, y volvemos a lo mismo, lo que se estudia en Hispanoamérica es muy parecido a lo que se estudia aquí. Incluso muchos intelectuales españoles cayeron en eso. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno caía en un endiosamiento, por ejemplo, sobre la figura de Bolívar, que no era racional, pero todo viene porque es un discurso propagandístico desde el siglo XIX. Claro, también es verdad que es lo que decimos muchas veces, ya el poderío de la monarquía radicaba principalmente en América y por tanto, gracias a ese poderío criollo, pues a los criollos o a los criollos partidarios de la independencia, que no fueron todos, ¿vale? Pero no, hay muchísimos claro, que fueron realistas. fue, entre comillas, más fácil lanzar esa propaganda que acabó llegando a la España peninsular y que se adoptó como discurso único. Al cabo de 2 siglos parece que ya por fin se está acabando, pero es que son 2 siglos con el bombardeo, ¿no? El monotema de los libertadores, que hay otro discurso, Emilio, aparte aparte de esto, que murieron pobres, pobrecitos, que murieron en la indigencia, que eran austeros, que eran sencillos. Pues mire usted, si Bolívar murió en la indigencia, darme a mí esa indigencia, que me la quedo. Lean su testamento del año de 1830 antes de morir, que tenía la gran espada del Perú de oro macizo con esmeraldas y diamantes llenos. Eso por decir una sola de las joyas, porque hay montones de joyas, ¿eh? No, Nada más. Igual que San Martín te dicen que en Francia murió pobre, bueno, pero no, viví en un castillo en Francia. Pero qué pobreza. Y José Antonio Páez murió en Nueva York y la misma alcaldía de Nueva York le hace exequias en su funeral y vemos en las fotografías que no vivía mal, estaba bien vestido con sus vestimentas de general, ¿no? Que eso es una burla hacia la gente que lo está pasando mal. ¿Sabes qué pasa? Eso siempre se ha hecho mucho con los escritores. Por ejemplo, Valle Inclán o Becker, pues el romanticismo como que les puso una etiqueta de estos escritores bohemios que eran pobres. Pues mire usted, Valle Inclán tenía familia numerosa, tenía servicio doméstico en su casa y se iba de veraneo. Estamos hablando de un hombre del siglo XIX. Y Becker, pues, viajó por toda España y ganaba un dinerito extra porque traducía del francés. Hombre, si uno se sitúa en el siglo XIX, pobre lo que se dice pobre no era. Pero claro, a los literatos siempre les ha venido bien esa aura bohemia y romántica que también a su vez le han pretendido poner a los libertadores, ¿no? En una especie de altar paralelo. Fíjate lo que dice Pablo Victoria. En los mausoleos de Bolívar, las mujeres tenían que entrar igual que entraban en las iglesias, cubiertas, ¿no? O sea, y en el Panteón Nacional de Caracas igual. Era un culto y lo sigue siendo un culto idolátrico. A nosotros muchas veces, cuando hemos sido críticos con Bolívar y nos han insultado o lo que sea, siempre nos dicen que Bolívar es el segundo Jesucristo o el... No, hasta más grande que Jesucristo, me han dicho, ¿eh? Imagínate la blasfemia, ¿no? O sea, es una cosa ya delirante, pero que es producto de eso, es producto de un discurso monolítico. Y aquí fíjate que aquí Emilio da igual la derecha y la izquierda, todo el mundo lo ha asumido. Y al final el chavismo también ha tomado ese discurso, pero que es un discurso que no ha inventado el chavismo. No, como yo bien cité anteriormente, pues desde los tiempos de Guzmán Blanco, inclusive hasta los monagas anteriormente, ya se estaba haciendo este tipo de culto bolivariano, ¿no? Y es una forma también de asentar del porqué de las repúblicas, ¿no? Porque si ellos aceptaran la realidad histórica, pues no hay forma de sustentar estas repúblicas de hoy en día, claro, ¿sabes? Claro. Entonces no le queda de otra que, bueno, que exaltar la figura de los libertadores, exaltar la guerra de independencia y decir que malo era España y que éramos subyugados por España. Y cuando es totalmente lo contrario, éramos provincias, partes de España, con los mismos derechos que los peninsulares. Como López Obrador, el presidente de México, o Maduro, cada 2 por 3 sueltan, con perdón de la expresión, una huevada contra España, como si además, fíjate tú, como si España fuera una potencia que fuera a conquistar América mañana. O sea, si España, por desgracia, no pinta absolutamente nada en el escenario internacional, pero ellos siguen con la cantaleta de la... De, que no,
¿Y sabe qué es lo gracioso? Que después Obrador se va a cenar con Biden al otro día, que Biden, Estados Unidos, sí tiene poder en México. Claro Con que ese tiene sí no poder. se mete, con ese sí no se mete, ¿no? ¿Por qué no le reclama que le devuelva más de la mitad del territorio que Estados Unidos le robó? O sea, ¿a qué viene cada 2 por 3 soltar algo contra España? Pero fíjate tú que eso no lo hace solo la izquierda, porque también lo hacía Juan Manuel Santos en Colombia. O sea, que es que esto se ha quedado como un discurso cómodo para desviar los problemas, desviar la atención, desviar la corrupción propia. No, y quitarse las culpas de toda la peste, por no decir otra palabra, que ha existido en estos países hispanoamericanos, ¿no? Bueno, Emilio, ¿nosotros quién culpamos? Aquí se culpa mucho a Franco, pero podríamos culpar también a los fenicios, a los romanos, a los vikingos, a los godos, a los moros, qué sé yo, ¿no? Por ahí también se culpan a los malvados borbones, ¿no? Así que bueno, siempre la culpa es de otros y no de nosotros mismos. En fin, pues nada, pana, como siempre un placer tener esta charla sobre nuestra historia hispanoamericana. Recordamos a nuestros próceres, a nuestro amigo Borja Ares y a José Alberto Gil Martínez, que ellos están colaborando con nosotros en nuestros respectivos Patreons. No olviden suscribirse a las páginas de Emilio, que está muy activo en Instagram, en Facebook, en YouTube. Emilio además de vez en cuando también tiene sus diatribas, sus peleas contra medio mundo, y el tío sigue ahí al pie del cañón, ¿no, Emilio? ignorando todo lo que es insultos personales. Bueno, hombre, pues volvemos pronto. La semana que viene anuncio que Dios mediante haré un programa especial con el Capitán Perú, y asimismo pronto volveremos con el pana Emilio Acosta. Como siempre, un placer, Emilio. Nos estamos viendo próximamente. Seguro, Antonio. Un gran abrazo hasta Sevilla. Hasta la próxima. Cuídate. Chao, chao. Chao.